¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te habla? A veces, en medio del ruido de la vida, es fácil pensar que su voz es un misterio, algo reservado solo para unos pocos. Pero, ¿y si te dijera que Dios está hablando todo el tiempo y que uno de los lugares donde más claramente puedes escucharlo es en tu propia mente? Lo que piensas, lo que meditas día a día, tiene un impacto directo en la manera en que vives, en cómo enfrentas los desafíos y en la paz que experimentas. Antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe. También quiero que declares esta verdad en los comentarios. Señor, renueva mi mente con tu verdad. Comencemos. Número 1. La renovación mental transforma tu vida. ¿Te has dado cuenta de que la mente es como un jardín en constante crecimiento? Cuando Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Nos estaba recordando que necesitamos revisar las semillas que estamos sembrando cada día. Tú y yo vivimos rodeados de ideas, noticias y presiones que intentan moldear nuestra forma de pensar. Pero Dios nos ofrece una alternativa muy diferente. No quedarnos atrapados en lo que el mundo dicta, sino permitirle que renueve por completo nuestra mente y con ello toda nuestra vida. A veces nos sentimos abrumados por las exigencias del trabajo, las tensiones familiares o la opinión de los demás. ¿Te has detenido a pensar cuántos de esos pensamientos limitantes no provienen de la verdad de Dios, sino de la cultura que nos rodea? Fíjate que Pablo no nos dice que ignoremos la realidad, sino que nos cuidemos de conformarnos a ella sin discernimiento. Ahí es donde entra en juego la renovación diaria de la mente. Es como si cada mañana abriéramos las ventanas de nuestro interior para que entre un aire fresco cargado con la perspectiva divina que nos recuerda que somos amados, perdonados y llamados a algo más grande. Ahora, imagina que tu mente es un lugar de siembra. Si permites que los pensamientos negativos o llenos de dudas se acumulen, es como dejar un jardín sin cuidados. La maleza crece, las plantas buenas se marchitan y los frutos de la fe se ven amenazados. Pero cuando eliges conscientemente sembrar la verdad de la palabra de Dios, la cosecha que obtienes es completamente diferente. Surgen actitudes de esperanza, el amor florece y, sobre todo, tu perspectiva cambia al reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿No te encantaría experimentar esa transformación en tu día a día? Déjame decirte que no es cuestión de un solo acto heroico, sino de una práctica continua. Esto no se trata de ponerte una meta inalcanzable, sino de dar pequeños pasos que construyen grandes cambios. Al comenzar la mañana con una oración sincera y meditar en 1 o 2 versículos, ya estás colocando las semillas adecuadas en tu mente. Durante el día, puedes hacer pausas cortas para preguntarte, ¿qué estoy pensando ahora? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Refleja lo que Dios dice de mí? Cuando te das cuenta de que algún pensamiento no está alineado con la verdad bíblica, lo reemplazas con una declaración de fe como «Soy valioso porque Dios me ama» o «Tengo esperanza porque Él me sostiene». Es en ese proceso diario donde aprendes a sintonizarte con la voz de Dios y a reconocer su dirección en cada paso que das. Si alguna vez te has preguntado por qué a veces no comprendes la voluntad de Dios, puede que necesites afinar tu mente para que sea más sensible a su voz. Cuanto más la renovamos, más claridad obtenemos. Es como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar y de pronto ves la imagen completa. La voluntad de Dios no es un misterio inalcanzable, sino un plan bondadoso que se hace más evidente cuando dejamos atrás la conformidad y abrazamos la transformación. Al final del día te invito a reflexionar.
¿Qué pensamientos dejaste que echaran raíz en tu mente? ¿Hubo momentos en los que te conformaste en vez de transformarte? Toma un instante para orar y pedirle al Señor que renueve cada rincón de tu entendimiento. Nunca olvides que Dios desea hablarte, guiarte y mostrarte su voluntad perfecta. Solo necesitas abrirle espacio en tu mente y permitir que su verdad sea la luz que te conduzca a la auténtica transformación. Número 2. Derribando argumentos y conquistando la mente. La mente es un campo de batalla. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo nos advierte en Corintios 10 que hay argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, pero también nos da la clave para vencer, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces al día escuchas pensamientos que no vienen de Dios? No eres suficiente, no puedes cambiar. Dios se ha olvidado de ti. Esos no son simples pensamientos, son ataques disfrazados, estrategias del enemigo para mantenerte prisionero de la mentira. Pero hoy vamos a hablar de cómo puedes derribar esos argumentos y caminar en la verdadera libertad que Cristo te ha dado. Vivimos en un mundo que constantemente intenta moldear nuestra forma de pensar. Nos bombardean con ideas que suenan convincentes, pero que en realidad se oponen a la verdad de Dios. Y aquí es donde entra la batalla. No es una lucha física, sino una lucha por la verdad. El enemigo quiere que dudes de tu identidad, de la fidelidad de Dios y de la esperanza que tienes en Cristo. Es por eso que Pablo nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos dejar que nuestra mente ande sin control, creyendo cualquier cosa que se nos ocurra. Cada pensamiento necesita ser filtrado. ¿Esto viene de Dios o es una mentira? ¿Este pensamiento me acerca a Cristo o me aleja de Él? Los argumentos son razonamientos que se oponen a lo que Dios dice. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que eres amado, pero en tu mente resuena la voz que dice, nadie se preocupa por ti, ahí hay un argumento que debe ser derribado. La altivez, por otro lado, es cuando creemos que sabemos más que Dios, cuando confiamos en nuestra propia opinión más que en su palabra. A veces, sin darnos cuenta, levantamos muros de orgullo en nuestra mente que nos impiden recibir la verdad. Y el único modo de vencer estos pensamientos es conocer quién es Dios. Cuando sabes que Dios es fiel, no te tragas la mentira de que Él te ha abandonado. Cuando entiendes que eres hecho a su imagen, no permites que la inseguridad dicte tu identidad. El conocimiento de Dios es el arma que derriba las mentiras. Aquí es donde entra la obediencia a Cristo. Todo lo que dejamos que habite en nuestra mente afecta nuestra vida. Si toleramos pensamientos de duda, miedo o desesperanza, inevitablemente nuestras emociones y decisiones reflejarán eso. Pero si llevamos cautivo cada pensamiento y lo sometemos a la verdad de Cristo, experimentaremos libertad. Y no es solo cuestión de pensar positivamente, sino de hablar la verdad. Jesús venció al diablo en el desierto con la palabra escrita, diciendo, escrito está. Hay poder en declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida. Si sientes que no tienes fuerzas, puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si el miedo te ataca, recuerda, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo 1:7. Hablar la palabra fortalece la fe y debilita la mentira. Ahora quiero dejarte con algo práctico. Tómate un momento para analizar qué pensamientos negativos repites a diario. Escríbelos. Luego,
Busca versículos que hablen la verdad de Dios y reemplázalos con ellos. Si tu mente dice, no soy suficiente, responde con la Escritura, Dios es el que me da fuerzas. Isaías 41. Si el enemigo te susurra, Dios no está contigo, contéstale, Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. La palabra es tu espada, y con ella derribas los argumentos que intentan separarte de la verdad. La batalla en la mente es real, pero no tienes que pelearla solo. Cristo ya te ha dado el poder para vencer. Hoy es el día para empezar a tomar autoridad sobre tus pensamientos y caminar en la libertad que Dios te ha dado. No estás destinado a vivir prisionero de mentiras. Levántate, toma la verdad de Dios y empieza a conquistar tu mente. Número 3. Revístanse de una nueva mentalidad. La renovación de la mente no es un evento único, es un proceso diario. Efesios 4 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo está hablando de algo más profundo que solo cambiar de opinión o mejorar la actitud. Se trata de una transformación interna que toca el núcleo de quiénes somos y cómo vivimos. Es como hacer un reinicio cada día, dejando atrás lo viejo y permitiendo que Dios nos vista con una nueva mentalidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces nos aferramos a pensamientos y hábitos que ya no nos sirven? Actitudes aprendidas, creencias limitantes, maneras de reaccionar que simplemente no reflejan la verdad de Dios. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que seguir cargando con lo que fuiste ayer. Así como te cambias de ropa después de un día de trabajo, Dios te invita a quitarte la ropa de la vieja naturaleza, las actitudes que no reflejan su luz, y vestirte con una mentalidad nueva en Cristo. Y la clave para eso está en el espíritu de tu mente, en esa fuente interna de donde brotan pensamientos y motivaciones. Imagina tu mente como un armario. Si sigues guardando ropa vieja, desgastada y rota, no hay espacio para algo nuevo. Lo mismo pasa con nuestra mentalidad. Hay pensamientos que necesitamos sacar de raíz. El miedo, la culpa, la inseguridad, la desconfianza en Dios. No basta con eliminarlos, hay que reemplazarlos con pensamientos alineados a su verdad. De la duda a la fe, de la amargura al perdón, del estrés a la paz. Y esto no es algo que haces una vez y ya está. Es un ejercicio constante de renovación. No te vistes de Cristo solo una vez, sino cada día. El problema es que a veces queremos cambiar, pero intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Él es quien ilumina esas áreas que necesitan ser renovadas, quien nos muestra con amor lo que debemos cambiar y nos da la fuerza para hacerlo. ¿Has sentido alguna vez esa convicción en tu corazón cuando algo no está bien? Esa sensación de que Dios está llamando tu atención sobre un pensamiento o actitud que no debería estar ahí. Eso es obra del Espíritu Santo, guiándote paso a paso hacia la renovación. Ahora, hablemos de cómo hacer esto parte de tu día a día. Empieza cada mañana con una oración simple. Señor, renueva mi mente hoy. Ayúdame a pensar, hablar y actuar como tú quieres. A lo largo del día, cuando notes pensamientos que no reflejan su verdad, cámbialos intencionalmente. Si sientes temor, responde con la palabra Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder. Timoteo 1:7. Si la culpa te atormenta, recuérdate, en Cristo soy nueva criatura. Corintios 5. Y al final del día, haz una autoevaluación. ¿En qué área me renové hoy? ¿Qué pensamientos necesito seguir transformando? No se trata de un cambio superficial, sino de un proceso en el que Dios va moldeando cada área de tu vida. Algunas veces será difícil, porque dejar atrás lo viejo requiere esfuerzo, pero recuerda, cada día es una oportunidad de empezar de nuevo. Dios no espera que lo hagas perfecto,
solo que te dispongas a permitirle obrar en ti. Si te caes, te levantas. Si un pensamiento negativo vuelve, lo enfrentas con la verdad. La gracia de Dios te da la oportunidad de renovarte cuantas veces sea necesario. No importa lo que hayas pensado o hecho en el pasado, hoy puedes comenzar de nuevo. Dios ya ha preparado para ti un nuevo traje de pensamientos alineados a su verdad, listos para que los vistas. Solo tienes que tomar la decisión de deshacerte de lo viejo y permitir que su Espíritu haga la obra en ti. Así que no esperes más. Pídele a Dios que renueve tu mente hoy y da el primer paso hacia una vida transformada. Número 4. Enfoca tu mente en lo que edifica. La mente es como una esponja. Absorbe lo que le permitimos, y con el tiempo, eso que hemos dejado entrar empieza a definir nuestra forma de ver la vida. Filipenses 4:8. Nos da un filtro divino para nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. No es solo un consejo bonito, es una estrategia espiritual para mantener nuestra mente alineada con Dios. Porque, seamos honestos, vivimos en un mundo lleno de ruido, de información que muchas veces no edifica, y sin darnos cuenta, podemos permitir que pensamientos negativos, de temor o desconfianza, ocupen un espacio que debería estar reservado para la paz de Dios. Pablo no dice, intenta pensar en lo bueno si puedes, o de vez en cuando concéntrate en cosas positivas. Él nos dice, en esto pensad, como un mandato. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que meditas en tu mente eventualmente se refleja en tu vida. Si pasas todo el día pensando en lo peor que podría pasar, lo más probable es que vivas con ansiedad. Si te enfocas en lo que no tienes en vez de en lo que Dios ya te ha dado, la insatisfacción va a gobernar tu corazón. Por eso, Dios nos da este filtro. Es una herramienta para ayudarte a discernir. ¿Esto que estoy pensando realmente es verdadero? ¿Es puro? ¿Es justo? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena ocupar tu mente con ello. Vivimos en una era donde estamos bombardeados de información todo el tiempo. Noticias alarmantes, redes sociales llenas de comparación, conversaciones que a veces están más llenas de chismes que de verdad. Y la pregunta es, ¿qué tanto de eso estás dejando entrar sin darte cuenta? A veces pensamos que lo que consumimos no nos afecta tanto, pero la realidad es que la mente es como un campo de cultivo. Si siembras semillas de negatividad, duda y miedo, eso es lo que va a crecer. Pero si decides alimentar tu mente con lo que es bueno, verdadero y puro, tu perspectiva cambiará y empezarás a experimentar la paz de Dios de una manera real. Esto no significa ignorar la realidad o hacer como que los problemas no existen. Significa aprender a filtrar lo que permitimos que influya en nosotros. Si algo te está llenando de ansiedad, pregúntate, ¿es esto realmente cierto o solo estoy asumiendo lo peor? Si te das cuenta de que un pensamiento te hace sentir indigno o insuficiente, compáralo con lo que Dios dice de ti en su palabra. Si no coincide, entonces deséchalo. Este es un hábito que se cultiva y con el tiempo aprenderás a identificar rápidamente lo que edifica de lo que no. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para cambiar nuestra forma de pensar. Cuando decides enfocarte en lo que Dios ya ha hecho en tu vida, en lugar de en lo que aún falta, tu corazón se llena de gozo en vez de queja. Es imposible estar agradecido y al mismo tiempo estar sumido en pensamientos negativos. La gratitud cambia la perspectiva. Además, la alabanza también juega un papel clave. ¿Alguna vez has notado cómo la música que escuchas afecta tu estado de ánimo? La alabanza tiene el poder de levantar tu espíritu y recordarte la grandeza de Dios, aún en medio de las dificultades. Un ejercicio práctico que puedes hacer es una limpieza de tu consumo mental.
Revisa cuánto tiempo pasas en redes sociales y qué tipo de contenido consumes. Observa si las conversaciones que tienes con frecuencia te edifican o te drenan. Si notas que hay cosas que están robando tu paz, haz ajustes. Sustituye momentos de negatividad por tiempos de oración, lectura de la palabra o simplemente por música que glorifique a Dios. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en tu estado mental y espiritual. Número 5. Lo que piensas define quién eres. Lo que piensas de ti mismo tiene un poder inmenso. Proverbios 23 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que crees en lo más profundo de tu ser determina cómo actúas, cómo te relacionas y qué decisiones tomas. Si constantemente te dices que no eres suficiente, que no puedes lograr nada o que tu pasado te define, empezarás a vivir como si esas mentiras fueran verdad. Pero si renuevas tu mente con lo que Dios dice de ti, tu identidad se alinea con la verdad y tu vida empieza a transformarse desde adentro. El problema es que muchas veces llevamos años creyendo cosas que no vienen de Dios. Frases que tal vez alguien nos dijo en el pasado, experiencias dolorosas que marcaron nuestra forma de vernos o incluso palabras que repetimos sin darnos cuenta. Soy un fracaso. Nunca seré feliz. Dios no me escucha. Estos pensamientos se convierten en una especie de prisión invisible. No se ven por fuera, pero condicionan todo lo que hacemos. Si crees que no vales, vivirás con miedo al rechazo. Si piensas que nunca serás suficiente, te conformarás con menos de lo que Dios tiene para ti. Pero la verdad es que Dios ya te ha dado una identidad clara en Cristo. No eres lo que el mundo dice de ti. No eres lo que tus errores dicen de ti. Eres lo que Dios dice que eres. Piénsalo por un momento. Si alguien pasa todo el día repitiendo, no sirvo para nada, ¿qué tipo de actitud crees que tendrá? Seguramente una de inseguridad, de derrota, de resignación. Pero, ¿qué pasaría si esa persona comienza cada día declarando, soy más que vencedor en Cristo? Romanos 8. Su mentalidad cambiaría y con el tiempo, su vida también. Porque lo que piensas determina lo que haces. Es como un espejo. Si lo que ves en tu interior es oscuridad y fracaso, eso es lo que proyectarás. Pero si decides creer la verdad de Dios, reflejarás su luz, su amor y su propósito. La clave está en alimentar tu corazón con la verdad correcta. Así como tu cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, tu espíritu también necesita nutrientes, y esos nutrientes son la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes que refuercen lo que Dios dice de ti. No basta con escuchar un mensaje motivador de vez en cuando. Necesitas sumergirte en la verdad de Dios cada día. Medita en promesas bíblicas que refuercen quién eres en Cristo. Versículos como Pedro 2:9, donde Dios dice que eres parte de su linaje escogido, o Salmo, que declara que fuiste creado de manera maravillosa. Cuando empiezas a hacer esto, tu identidad comienza a cambiar, no por tu fuerza, sino porque estás edificándote sobre la roca firme de la verdad divina. Haz la prueba. Cada mañana, en vez de repetir pensamientos negativos, declara lo que Dios dice de ti. Enfréntate a las mentiras con la verdad. Escribe una lista de frases que han limitado tu vida y combátelas con versículos. Si has pensado, Dios no me ama, responde con Jeremías 31. Con amor eterno, te he amado. Si creíste, no tengo propósito, recuerda Efesios 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La verdad tiene poder para romper cadenas. No tienes que seguir atrapado en la imagen equivocada de ti mismo. Proverbios 23. Nos deja claro que lo que pensamos en nuestro corazón define quién somos. Pero aquí está la buena noticia. Puedes elegir qué pensamientos alimentar.
Si decides alinear tu mente con la verdad de Dios, empezarás a vivir desde tu verdadera identidad. Hoy es el día de redefinir lo que crees de ti mismo. No eres un accidente, no eres tu pasado. Eres amado, escogido y llamado por Dios. Así que deja atrás las mentiras y empieza a verte como Dios te ve. Él ya ha declarado quién eres. Ahora solo falta que lo creas. Número 6. Aprende a ver con los ojos del Creador. A veces sentimos que todo en la vida debería ir según nuestro plan, que las cosas deberían salir como las imaginamos. Pero Dios nos recuerda en Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Te has detenido a pensar en lo limitado que es nuestro punto de vista? Vemos el presente, recordamos el pasado con cierta distorsión y no tenemos idea de lo que traerá el futuro. Pero Dios sí lo sabe. Él ve el cuadro completo. Y cuando aprendemos a confiar en su perspectiva, nuestra forma de pensar cambia por completo. Nos aferramos al control porque creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero, ¿cuántas veces en la vida has pensado que algo era una tragedia y con el tiempo te diste cuenta de que en realidad fue una bendición disfrazada? Un fracaso que te llevó a un camino mejor, una puerta que se cerró para abrir una más grande, una relación que terminó y después entendiste que no era lo que Dios quería para ti. Esto es lo que significa que sus caminos son más altos. Él no está limitado por lo que vemos, por lo que sentimos o por lo que entendemos. Su visión es eterna, perfecta, completa. Imagínate a un niño pequeño que quiere jugar con un cuchillo porque le parece brillante y divertido. Su padre, que sabe el peligro que representa, se lo quita. El niño llora, se enoja, no entiende por qué su papá le está quitando algo que él cree que es bueno. Pero desde la perspectiva del Padre, está protegiéndolo. Así somos nosotros con Dios. Muchas veces queremos aferrarnos a algo que nos parece bueno, pero Dios, en su sabiduría infinita, nos dice: no es para ti, o no es el momento. Y en lugar de confiar, nos desesperamos, dudamos o nos sentimos abandonados. Pero si realmente creyéramos que sus caminos son más altos, podríamos descansar en su dirección en lugar de luchar contra ella. Cuando aprendemos a confiar en la sabiduría de Dios, la ansiedad se reduce. Dejar de tratar de entender todo y simplemente descansar en que Dios tiene un plan nos libera de una carga enorme. No significa que no hagamos nuestra parte, pero sí significa que no tenemos que vivir con el peso de tratar de controlarlo todo, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Lo que hoy parece una demora, en realidad puede ser una preparación. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser una protección. Lo que hoy parece una pérdida puede estar abriendo el camino a algo más grande. La fe es el puente que nos permite ver desde la perspectiva de Dios. No siempre entenderemos sus planes, pero podemos confiar en su carácter. Podemos mirar la historia de Abraham, quien dejó su tierra sin saber a dónde iba, solo porque Dios le dijo que confiara. O Moisés, que tuvo que esperar 40 años antes de ver la tierra prometida. O José, que fue vendido por sus hermanos y pasó años en la cárcel antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Ninguno de ellos entendió el plan de Dios en el momento, pero cuando confiaron, vieron que sus caminos eran más altos, más sabios y más perfectos de lo que podían imaginar. Si hoy estás enfrentando algo que no comprendes, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, cambia la pregunta a ¿qué es lo que Dios ve que yo no estoy viendo? Ora: Señor, ayúdame a ver esta situación desde tu perspectiva. Y luego descansa en la verdad de que Él no se equivoca. Su tiempo es perfecto.
Su dirección es segura. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que Él siempre estuvo guiando tus pasos de la mejor manera. Así que no te desesperes si no comprendes todo lo que está pasando en tu vida. Suelta el control. Confía en que Dios ve lo que tú no ves. Eleva tu mirada y recuerda que sus caminos son más altos, más sabios y más llenos de amor del que podrías imaginar. Número 7. Confía en el futuro que Dios ya escribió. A veces miramos el futuro con incertidumbre, como si todo estuviera fuera de control. Pero Dios ya escribió nuestra historia. Jeremías 29 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios no está improvisando con tu vida. Él ya tiene un plan, y ese plan es de bienestar, plenitud y propósito. Aunque ahora mismo no entiendas lo que está pasando, aunque las cosas parezcan confusas o incluso dolorosas, Dios sigue teniendo el control. Este versículo no fue dicho en un tiempo de alegría, sino en medio del exilio. El pueblo de Israel estaba en una tierra extranjera, lejos de su hogar, y sentían que Dios los había olvidado. Pero en ese momento difícil, Dios les envió este mensaje: aún tengo planes para ustedes, no es el final. Lo que están viviendo ahora no define su destino. Y si Dios les dio esta palabra en medio de la adversidad, ¿cuánto más hoy quiere recordarte que sus planes para ti no han cambiado, aunque la situación no parezca favorable? Muchas veces pensamos que si las cosas no salen como queremos, significa que Dios se olvidó de nosotros. Pero eso no es verdad. Sus planes no dependen de nuestras circunstancias. Él sigue obrando, incluso cuando no lo vemos. Quizás estás atravesando una temporada difícil y te preguntas: ¿cómo puede haber paz en medio de este caos? La paz que Dios promete no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, a pesar de ellos, Él sigue dirigiendo tu vida. No se trata de entender cada detalle, sino de confiar en que Él sabe lo que hace. Cuando las cosas no salen como esperabas, es fácil caer en la desesperanza, pero aquí es donde entra la confianza en Dios. ¿Recuerdas la historia de José? Fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. Pero, al final, Dios usó todo lo que vivió para cumplir su propósito y lo convirtió en gobernador de Egipto. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera rendido en la prisión? Nunca habría llegado al lugar donde Dios quería llevarlo. Lo mismo pasa contigo. Puede que hoy no entiendas por qué atraviesas ciertas dificultades, pero lo que sí puedes hacer es confiar en que Dios está usando todo para bien. La esperanza en Dios no es pasiva. No significa quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas cambien. Significa seguir caminando con fe, seguir orando, seguir creyendo, aun cuando no veamos el resultado inmediato. Los israelitas pasaron 70 años en Babilonia antes de ver el cumplimiento de la promesa, pero Dios nunca dejó de ser fiel. Su tiempo es perfecto, y si aprendes a esperar con confianza, verás cómo Él cumple sus planes en tu vida. Una forma de fortalecer tu esperanza es recordar las veces que Dios ya ha sido fiel en el pasado. Haz un ejercicio. Escribe en un papel todas las veces en que Dios te ha respondido, todas las oraciones que has visto contestadas, todas las bendiciones que han llegado a tu vida sin que las esperaras. Cada vez que te sientas desanimado, vuelve a esa lista y recuerda que el mismo Dios que fue fiel ayer, lo será hoy y siempre. Dios no improvisa. No está probando diferentes caminos para ver cuál funciona mejor. Él ya conoce el final de la historia. Y si en este momento todo parece oscuro, eso solo significa que no has llegado al final. Sigue confiando, sigue creyendo,
porque lo que Él ha preparado para ti es más grande de lo que imaginas. Su plan no es de mal, sino de paz, no de fracaso, sino de propósito. Y si te aferras a esa verdad, verás cómo el temor se disuelve y la esperanza llena tu corazón. Número 8. Dios no deja su obra a medias. Dios no deja su obra a medias. Lo que Él empezó en tu vida lo va a completar. Filipenses 1:6 nos da una promesa poderosa. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no trabaja en proyectos a medias ni abandona lo que ha iniciado. Él es un Dios que termina lo que empieza, y eso incluye la transformación en tu vida. A veces nos frustramos porque sentimos que no avanzamos lo suficiente. Queremos ser más fuertes en la fe, vencer hábitos que nos han afectado por años, tener más paciencia o confiar más en Dios, pero nos damos cuenta de que seguimos fallando. Y ahí es cuando vienen los pensamientos de desánimo. Tal vez nunca voy a cambiar. Dios ya se cansó de mí. No valgo la pena. Pero nada de eso es verdad. La Biblia nos dice que Dios es quien comenzó la obra en nosotros y que Él mismo la perfeccionará. No se trata de lo rápido que avances, sino de quién está guiando tu proceso. Y si Dios es el que está obrando en ti, entonces puedes estar seguro de que el cambio llegará, aunque no siempre lo veas de inmediato. Mira cómo funciona en la vida real. Piensa en un escultor. Cuando empieza con un bloque de mármol, nadie puede ver la figura terminada, pero él sí. Con cada golpe del cincel, con cada detalle que talla, la imagen comienza a tomar forma. Lo mismo hace Dios contigo. Puede que ahora solo veas un bloque sin forma, pero Él ya sabe lo que está creando en ti. Cada prueba que enfrentas, cada lección que aprendes, cada vez que te levantas después de caer, todo forma parte de ese proceso en el que Dios está puliendo tu carácter para que reflejes la imagen de Cristo. Lo importante es recordar que este proceso toma tiempo. No es de la noche a la mañana. A veces sentimos que estamos estancados o que hemos retrocedido, pero la verdad es que Dios sigue trabajando en nosotros incluso en esos momentos. Y aquí está la clave. Si Él empezó, Él lo va a terminar. No importa cuántas veces te hayas sentido lejos de Dios, cuántos errores hayas cometido o cuántas veces hayas pensado en rendirte. Dios no ha terminado contigo. Cada día es una oportunidad para seguir creciendo y acercándote más a lo que Él quiere hacer en tu vida. Ahora, esto no significa que no tengamos responsabilidad en el proceso. Dios obra en nosotros, pero nosotros debemos cooperar con Él. ¿Cómo? A través de la obediencia. Cuando seguimos su palabra, cuando le damos espacio para transformar nuestra manera de pensar, cuando dejamos que su espíritu nos guíe, el crecimiento espiritual se acelera. Pero cuando nos resistimos, cuando nos aferramos a lo que nos aleja de Dios, el proceso se vuelve más difícil. Sin embargo, incluso en esos momentos, Él sigue siendo fiel, porque aunque nosotros a veces fallamos, Él nunca falla. Y no está solo en esto. Dios nos ha dado hermanos en la fe, una comunidad que nos ayuda a seguir adelante. Cuando te sientas desanimado, rodéate de personas que te recuerden que Dios no ha terminado contigo. Ora con ellos, busca consejo y comparte tus luchas. Verás cómo eso fortalece tu fe y te impulsa a seguir confiando en el proceso divino. Así que si alguna vez has sentido que no hay avance en tu vida, recuerda Filipenses 1:6. Dios no deja nada a medias. Él está formando en ti algo hermoso, aunque ahora mismo no lo veas con claridad. No te des por vencido. No pienses que es demasiado tarde para cambiar. Dios sigue obrando, sigue moldeando, sigue perfeccionando lo que empezó en ti. Y si Él no se rinde contigo, tú tampoco te rindas.
Confía en su fidelidad y sigue adelante, porque el mejor resultado aún está por venir. Número 9. Persevera en la confianza. Alcanza la paz. La paz que Dios ofrece no es cualquier paz. No es la que depende de las circunstancias, ni la que se tambalea cuando las cosas no van como esperábamos. Es una paz completa, firme, inquebrantable. Isaías 26 lo dice claramente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate en esa palabra, persevera. No es algo momentáneo, no es un pensamiento ocasional de fe. Es una decisión diaria de confiar en Dios, de mantener la mirada fija en Él en medio de cualquier tormenta. Vivimos en un mundo que nos bombardea con razones para preocuparnos. Noticias negativas, problemas económicos, incertidumbre sobre el futuro. Parece que la ansiedad se ha convertido en la norma y que la paz es un lujo que pocos pueden experimentar. Pero Dios nos da una clave. Si mantienes tu mente enfocada en Él, experimentarás paz. No significa que los problemas desaparecerán, pero sí que tu corazón estará firme, confiado, estable. No vivirás al ritmo de las preocupaciones, sino al ritmo de la fe. El problema es que muchas veces fijamos nuestra atención en lo equivocado. Cuando solo miramos los problemas, estos se hacen más grandes en nuestra mente. La ansiedad crece porque alimentamos pensamientos de temor, de duda, de desesperanza. Pero cuando decidimos cambiar el enfoque y poner nuestra mirada en Dios, todo cambia. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque nuestra percepción cambia. Dejas de ver la tormenta y empiezas a ver al Dios que camina sobre las aguas. Dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a recordar quién es tu proveedor. Y en ese cambio de perspectiva, la paz empieza a llenar tu vida. Perseverar en Dios no es algo automático, es un hábito que se cultiva. Cada vez que un pensamiento de preocupación aparece, puedes elegir contrarrestarlo con la verdad de la palabra. Si la preocupación dice, no sé qué va a pasar con mi futuro, la fe responde, Dios tiene planes de paz y no de mal para mí. Jeremías 29:11. Si el miedo dice, estoy solo en esto, la verdad dice, Dios nunca me dejará ni me desamparará. Hebreos 13:5. Es un entrenamiento diario, un ejercicio constante de traer tu mente de vuelta a Dios cada vez que se desvíe. Confiar en Dios es soltar el control. No significa ignorar la realidad, sino entregarle cada área de nuestra vida, el futuro, la familia, la economía, la salud. La fe no niega que hay dificultades, pero sí niega que esas dificultades tengan el poder de robar nuestra paz. Porque la confianza verdadera no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Él ha sido fiel en el pasado y lo será en el presente y en el futuro. Una manera práctica de fortalecer esta confianza es sumergirte en la palabra de Dios y en la oración. Los salmos están llenos de promesas de paz y refugio. Leer y meditar en estos versículos puede cambiar tu estado de ánimo en momentos de ansiedad. También es útil desarrollar un hábito de oración en el que simplemente le digas a Dios, Señor, en ti confío. A veces no necesitamos palabras complicadas, solo un corazón dispuesto a entregarle nuestras cargas. Si hoy sientes que la ansiedad te está robando la paz, haz una pausa, respira profundo y di, mi mente persevera en ti, Señor, dame tu paz. Cada vez que la preocupación quiera dominarte, detente y recuerda Isaías. Dios promete guardar en completa paz a aquellos que confían en Él. No es una paz parcial, no es una paz momentánea. Es una paz completa, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo mejor es que está disponible para ti hoy mismo. Solo necesitas fijar tu mente en Él y dejar que su paz llene cada rincón de tu corazón. Número 10. Encuentra a Dios en el silencio.
El mundo en el que vivimos no se detiene. Todo el tiempo estamos rodeados de ruido. El sonido de la ciudad, las notificaciones del teléfono, las preocupaciones que inundan nuestra mente. Y en medio de todo eso, Dios nos dice algo completamente opuesto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46. Pero, ¿cómo podemos estar quietos cuando todo a nuestro alrededor nos empuja a la prisa, al ruido y a la ansiedad? La clave está en entender que la quietud no es inactividad, sino una postura de confianza. Es aprender a detenernos para reconocer quién es Dios y permitir que su paz llene nuestra vida. Nos han enseñado que debemos hacer algo todo el tiempo, que si nos detenemos estamos perdiendo el tiempo. Pero con Dios, el silencio es un lugar donde la fe crece. Cuando decides aquietar tu corazón y enfocarte en Él, descubres que su presencia se hace más real, que su voz se distingue con más claridad. El problema es que muchas veces estamos tan ocupados tratando de resolver todo con nuestras propias fuerzas que no le damos espacio a Dios para obrar. Nos desesperamos, buscamos respuestas por todos lados, llenamos nuestra mente con miles de pensamientos, pero no nos detenemos a escuchar. Y ahí es donde nos perdemos. La quietud no significa que los problemas desaparecen, significa que aprendemos a verlos desde la perspectiva de Dios. Cuando eliges hacer una pausa y recordar que Dios está en control, tu ansiedad comienza a ceder. Dejas de pelear con lo que no puedes cambiar y empiezas a confiar en que Él tiene el poder para obrar. Es como cuando el mar está agitado y de repente el viento cesa. El agua sigue moviéndose, pero ya no con la misma intensidad. Así es la paz que Dios nos da cuando aprendemos a callar el ruido interno y a confiar en Él. La vida está llena de momentos en los que actuar con prisa nos lleva a errores. Pero si antes de reaccionar nos detuviéramos a buscar la dirección de Dios, muchas cosas serían diferentes. Imagina que estás en una discusión con alguien y en lugar de responder de inmediato con enojo, decides hacer una pausa, respirar y pedirle a Dios sabiduría. Ese simple acto de quietud puede cambiar el rumbo de la conversación. O cuando sientes ansiedad por el futuro, en vez de dejar que el miedo controle tu mente, decides hacer un alto y recordar las promesas de Dios. Pequeños momentos de silencio pueden marcar una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Aprender a cultivar la quietud no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero hay pasos prácticos que podemos tomar. Uno de ellos es reservar un momento del día para estar en silencio con Dios. No para hablar ni para pedirle cosas, sino simplemente para estar en su presencia. También podemos reducir el ruido externo, apagar las notificaciones del teléfono cuando estemos en oración, limitar el tiempo en redes sociales o alejarnos de las conversaciones que solo alimentan el estrés. Entre menos ruido haya en nuestra vida, más fácil será escuchar a Dios. Otra práctica poderosa es meditar en un versículo durante unos minutos al día. Por ejemplo, puedes sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y repetir en tu corazón: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Deja que esas palabras penetren en tu mente. Anota lo que sientas en ese momento, lo que Dios traiga a tu corazón. A veces, la respuesta que buscas no llega en el ruido, sino en el silencio. Dios no compite con el caos. Él se revela en la calma, y cuando aprendes a aquietar tu alma delante de Él, descubres que su paz es real, que su voz es clara y que su presencia es suficiente. Así que haz la prueba, detente, escucha, rinde tu ansiedad ante Él y deja que su paz inunde cada rincón de tu vida. Cuando el ruido se apaga, la fe florece, y en esa quietud, Dios se hace presente como nunca antes. Número 11. Corre liviano, enfoca tu mirada en el autor de la fe. Correr con peso extra no es fácil.
Imagina a un maratonista cargando una mochila llena de piedras mientras intenta llegar a la meta. Su avance sería lento, su energía se agotaría rápido y lo más probable es que en algún punto se rinda. Ahora, piensa en tu vida espiritual. ¿Cuántas veces intentas avanzar en tu fe, pero sientes que algo te pesa? Hebreos 12 nos da una clave fundamental para esta carrera. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El escritor de Hebreos nos compara con corredores en una carrera de resistencia. No es una carrera corta, no es un sprint, es una maratón. Y para correr bien necesitamos soltar lo que nos estorba. Muchas veces ese peso no es necesariamente pecado, pero sí cargas que nos drenan. Preocupaciones, ansiedad, heridas del pasado, relaciones tóxicas, culpa innecesaria. Cosas que Dios nunca nos pidió que cargáramos. Nos aferramos a ellas porque creemos que las necesitamos, pero en realidad nos están desgastando. Dios quiere que corras liviano, que dejes en sus manos lo que te impide avanzar y sigas adelante con libertad. Pero no solo se trata de los pesos, sino también del pecado que nos asedia. Esas áreas en las que seguimos tropezando, esos hábitos o actitudes que nos hacen tropezar una y otra vez. Es difícil correr cuando algo te tiene atrapado. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que cargar con eso solo. Jesús no solo nos llama a correr, sino que nos da la gracia para hacerlo. Él nos invita a soltar esas cadenas, a confesar, a recibir su perdón y a caminar en la libertad que nos ha prometido. Y aquí es donde entra lo más importante. Nuestra mirada debe estar en Jesús. Cuando un corredor pierde de vista la meta y se distrae con lo que pasa a su alrededor, corre el riesgo de desviarse o incluso de tropezar. Lo mismo pasa en nuestra fe. Hay muchas distracciones en el camino, las dificultades, las opiniones de otros, el desánimo, la tentación. Pero si mantenemos nuestros ojos en Jesús, si recordamos quién es Él, qué hizo por nosotros y lo que ha prometido, encontraremos la fuerza para seguir corriendo. Jesús mismo corrió su carrera, soportó la cruz, sufrió rechazo, fue tentado, pero nunca se desvió del propósito que el Padre tenía para él. Y lo hizo con gozo, porque sabía lo que venía después. Sabía que su sacrificio traería salvación. Sabía que la meta valía cada esfuerzo. Y ahora nos invita a seguir su ejemplo, a correr con la misma perseverancia, sabiendo que no corremos en vano. Cuando sientas que el cansancio espiritual te está alcanzando, recuerda esto: no corres solo. Jesús ya corrió delante de ti y te ha dado su espíritu para fortalecer tu paso. En los momentos de debilidad, repite en tu corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. En los momentos de tentación, declara: soy más que vencedor en Cristo. Romanos 8. Cada vez que tu mente se llene de dudas, vuelve a fijar tu mirada en Jesús y sigue adelante. Hoy es un buen día para evaluar qué estás cargando. Haz una pausa y pregúntate: ¿qué me está pesando? ¿Qué necesito soltar para correr con libertad? Escríbelo, preséntaselo a Dios en oración y entrégaselo completamente. No corras con peso extra. Suelta lo que te frena. Fija tu mirada en Cristo y sigue avanzando con fe. La carrera aún no ha terminado, pero la meta vale cada paso. Número 12. El descanso que libera tu mente. Las cargas de la vida pueden volverse insoportables. A veces sentimos que estamos caminando con un peso invisible sobre nuestros hombros. Preocupaciones, responsabilidades, miedos, expectativas, heridas del pasado. Intentamos seguir adelante, pero el cansancio nos alcanza, y justo en medio de ese agotamiento, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11. Es una invitación, no una obligación.
Jesús no nos dice, sigue aguantando, sino, ven a mí, entrégamelo todo y recibe mi descanso. El descanso que Jesús ofrece no es solo físico, es integral. Va más allá de dormir unas horas más o tomarse unas vacaciones. Es un descanso que renueva el alma, que libera la mente y que transforma la manera en que enfrentamos la vida. Es ese tipo de descanso que te permite atravesar temporadas difíciles sin que la ansiedad te consuma. Es la paz de saber que no tienes que hacerlo todo solo, porque hay un Dios que está dispuesto a llevar la carga contigo. Pero aquí es donde muchos nos equivocamos. Creemos que descansar en Dios significa que todo problema desaparecerá de inmediato. Y cuando las dificultades siguen ahí, pensamos que tal vez no estamos confiando lo suficiente. Pero fíjate en lo que dice el versículo. Jesús no dice que eliminará todas las cargas, sino que nos dará su yugo. ¿Y qué significa esto? En tiempos antiguos, un yugo era un instrumento de madera que unía a dos bueyes para que trabajaran juntos. No era una carga más, sino una herramienta que permitía compartir el peso del trabajo. Así es el yugo de Jesús. No es una opresión, es una invitación a caminar junto a Él, a dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y aprender a depender de su gracia. Muchas veces nos cuesta soltar nuestras cargas porque creemos que debemos resolverlo todo por nosotros mismos. Pensamos, si no lo hago yo, ¿quién más lo hará? Y nos llenamos de estrés, de ansiedad, de agotamiento. Pero Jesús nunca nos pidió que lleváramos todo solos. Él nos dice que confiemos en Él, que descansemos en su amor y en su dirección. No se trata de pasividad, sino de aprender a vivir bajo su guía, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Para experimentar este descanso de manera real, necesitamos hacer de la comunión con Dios una prioridad diaria. No podemos esperar vivir en paz si nuestra relación con Dios es superficial o intermitente. Pasar tiempo en su presencia, en oración, en su palabra, en adoración, renueva nuestra mente y fortalece nuestro espíritu. Es en esos momentos de intimidad con Dios donde nuestras preocupaciones se disuelven y su paz llena cada espacio de nuestro corazón. Otro aspecto clave es aprender a soltar el ritmo frenético del mundo y adoptar el ritmo de gracia de Dios. La sociedad nos dice que tenemos que hacer más, ser más, lograr más. Nos exige rapidez, perfección, productividad constante. Pero Jesús nos llama a descansar, a confiar en que no es nuestra eficiencia la que nos sostiene, sino su fidelidad. Aprender a decir no a sobrecargas innecesarias, poner límites sanos y priorizar nuestra relación con Dios es fundamental para vivir con un corazón en paz. Si te sientes agotado, abrumado, sin fuerzas, detente, respira hondo y repite en tu corazón: Señor, entrego mis cargas en tus manos, dame tu descanso. No tienes que cargarlo todo solo, no tienes que seguir acumulando peso en tu alma. Jesús está con los brazos abiertos, esperando que le entregues aquello que te roba la paz. Acepta su invitación. Ven a Él. Su descanso es real, su paz es suficiente y su yugo es ligero. Número 13. Confía en Dios. Él hará lo que nosotros no podemos. A veces intentamos controlar cada aspecto de nuestra vida, como si todo dependiera de nosotros. Queremos que las cosas salgan a nuestra manera, en nuestro tiempo y bajo nuestras condiciones. Pero cuando las cosas no suceden como esperábamos, la frustración y la ansiedad se apoderan de nuestra mente. Es en esos momentos cuando Dios nos recuerda: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37. ¿Qué significa esto? Que cuando le entregamos nuestros planes, nuestros sueños y nuestras preocupaciones a Dios, Él se encarga de lo que nosotros no podemos resolver.
David escribió este salmo después de haber vivido muchas pruebas. Sabía lo que era estar en peligro, sentirse perseguido y no ver una salida. Pero también sabía lo que era confiar en Dios y ver su fidelidad una y otra vez. Encomendar nuestros caminos no es solo una frase bonita, es un acto de fe que transforma nuestra forma de pensar. En el momento en que dejamos de aferrarnos al control y elegimos confiar en Dios, experimentamos una paz que no se puede explicar con palabras. La carga de la preocupación desaparece y en su lugar entra la seguridad de que Dios está obrando, aun cuando no lo vemos. Pero aquí es donde muchos luchamos. Queremos confiar en Dios, pero también queremos asegurarnos de que todo salga como lo planeamos. Nos cuesta soltar porque pensamos que si no estamos en control, las cosas pueden salir mal. Pero, ¿y si la clave no es tener todo resuelto, sino aprender a depender de Dios? No se trata de vivir sin planificación, sino de vivir con la certeza de que nuestros planes están en las manos correctas. Planificamos, trabajamos, tomamos decisiones con sabiduría, pero al final del día le decimos a Dios: Señor, esto está en tus manos. Guíame, muéstrame el camino y haz lo que solo tú puedes hacer. La segunda parte del versículo dice: Él hará. No dice tal vez o si las condiciones son favorables. Dice que Él hará. Dios no deja las cosas inconclusas. Si Él ha puesto un propósito en tu vida, lo va a cumplir. Si ha prometido abrir puertas, lo hará en el momento correcto. Si hoy te sientes estancado, recuerda que Dios sigue obrando, incluso en los tiempos de espera. A veces, la intervención de Dios no se ve de inmediato, pero eso no significa que no esté actuando. Su tiempo es perfecto, y cuando obra, lo hace de maneras que superan nuestras expectativas. Cuando aprendemos a confiar en Dios de verdad, nos damos cuenta de que su dirección es mucho mejor que cualquier plan que pudiéramos haber diseñado. Hay puertas que solo Él puede abrir, oportunidades que solo Él puede crear, soluciones que solo Él puede traer. Pero para ver su mano en acción, primero debemos rendirle nuestras cargas. No puedes recibir lo que Dios tiene para ti si sigues aferrado a lo que crees que necesitas. Soltar no es perder, soltar es confiar. Hoy te animo a dar un paso de fe. Tómate un momento para orar y decir: Señor, te entrego esto en tus manos. Confío en que tú harás. Puedes incluso escribir en un papel las cosas que más te preocupan y en un acto simbólico entregarlas a Dios. Haz de esto un hábito diario. Cada mañana, antes de que la preocupación toque a tu puerta, declara: Señor, encomiendo este día a ti, confío en que tú harás. Dios no necesita que tengas todo resuelto, solo necesita que confíes en Él. Y cuando lo haces, verás cómo su paz reemplaza tu ansiedad, cómo su dirección ilumina tu camino y cómo su poder obra en lo que parecía imposible. Suelta, confía y descansa en su fidelidad. Él hará.